Levítico capítulo 6. El Señor habló nuevamente a Moisés desde el tabernáculo de reunión, instruyéndolo sobre las leyes que debían regir los sacrificios y los pecados ocultos del pueblo. Su voz, clara y solemne, resonaba con la autoridad del pacto, revelando no solo mandamientos, sino también la misericordia que ofrece restauración a quien se desvía. Dijo el Señor: cuando alguien peque y cometa falta contra su prójimo, siendo infiel al Señor al negarle lo que le fue confiado o robado, o si ha oprimido a su hermano, o si halló algo perdido y mintió al respecto, o si juró falsamente en cualquiera de estas cosas que el hombre suele hacer para dañar al otro, deberá reconocer su culpa. La instrucción divina era precisa. No se trataba solo de reparar el daño entre hombres, sino de restablecer la relación con Dios, pues todo acto de injusticia, aun el más oculto, era una afrenta al Creador. Quien cometiera tal falta debía devolver lo robado, lo retenido injustamente o lo hallado y ocultado. Debería restituirlo por completo y añadir una quinta parte más de su valor, entregándolo a aquel contra quien había pecado, el mismo día en que ofreciera su sacrificio por la culpa. Entonces debía presentar al Señor, por medio del sacerdote, un carnero sin defecto del rebaño, como sacrificio por la culpa. El sacerdote lo ofrecería para hacer expiación por el pecado cometido, y así el culpable hallaría perdón. El carnero representaba la vida inocente entregada en lugar del culpable, el eco del principio divino de sustitución, símbolo de una misericordia que siempre abre el camino de regreso. El Señor continuó hablando a Moisés, revelando las ordenanzas que regirían las ofrendas encendidas. Dijo: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él sin apagarse. El sacerdote debía vestirse con sus vestiduras de lino, cubrir su cuerpo con pureza, y recoger las cenizas del holocausto consumido, depositándolas junto al altar. Luego, tras cambiar de vestiduras, debía sacar las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio, lejos de la morada sagrada. Todo era ordenado y santo, aun lo que quedaba reducido a ceniza tenía un lugar designado. El fuego sobre el altar debía mantenerse encendido siempre, no podía apagarse. Cada mañana, el sacerdote añadiría leña, colocaría sobre ella el holocausto y quemaría sobre la grasa de los sacrificios de paz. El fuego perpetuo sobre el altar sería una señal visible de la presencia de Dios, una llama que recordaba al pueblo su dependencia constante del perdón y la comunión divina. Era el fuego del pacto, un fuego que no debía extinguirse jamás. El Señor también habló de la ofrenda de cereal. Dijo: esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán delante del Señor, ante el altar. Tomará el sacerdote de ella un puñado de flor de harina, de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder como memorial en el altar, olor grato al Señor. Aarón y sus hijos comerán lo que quede, sin levadura, en lugar santo. La ofrenda debía cocerse sin levadura en el atrio del tabernáculo, símbolo de pureza y sinceridad. No podía tener fermento, porque lo fermentado representaba la corrupción que hincha y descompone. La porción restante sería alimento para los sacerdotes, quienes participaban del sacrificio como parte del servicio sagrado. Era un recordatorio de que quienes servían en la presencia del Señor vivían del altar, en comunión con lo ofrecido. El Señor mandó que esta porción fuera dada perpetuamente a Aarón y a sus descendientes, pues era ofrenda sumamente santa, como el sacrificio por el pecado y el de la culpa. Ningún hombre ajeno al sacerdocio podía comer de ella, porque pertenecía a los que estaban consagrados al servicio del tabernáculo. Dijo también el Señor a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán al Señor el día en que sean ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Será preparada en sartén con aceite, frita la ofrecerás, y la ofrenda partida la presentarás en olor grato al Señor. El sacerdote que sucediera a Aarón entre sus hijos debía hacer lo mismo. Era una ofrenda perpetua, completamente quemada. Ninguna parte de ella se comería, pues era sacrificio de consagración, destinado enteramente al Señor. El Señor añadió: esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la víctima por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que ofreciera el sacrificio comería de él en lugar santo, en el atrio del tabernáculo. Todo lo que tocara la carne de esa ofrenda quedaría santificado.
Si alguna de su sangre caía sobre una prenda, ésta debía lavarse en lugar santo. Y si se cocía en una vasija de barro, la vasija debía quebrarse, pero si era de bronce, debía ser fregada y lavada con agua. Estas instrucciones reflejaban la pureza del servicio y la reverencia que debían tener ante la sangre, símbolo de la vida. Nada impuro podía tocar lo sagrado, ni lo sagrado mezclarse con lo profano. El Señor concluyó: todo varón de entre los sacerdotes comerá de ella, es cosa santísima. Pero ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre sea llevada al tabernáculo para hacer expiación en el santuario se comerá, será quemada en el fuego. De este modo, el Señor enseñó la diferencia entre lo que debía compartirse como alimento y lo que pertenecía solo a Él. Algunos sacrificios eran comunión, otros, consagración total. Reflexión. El capítulo 6 de Levítico es un profundo testimonio de orden y misericordia. En él, Dios no solo exige justicia entre los hombres, sino también sinceridad del corazón. Robar, mentir o defraudar al prójimo no eran simples faltas civiles, eran ofensas contra el Señor mismo. Pero junto al peso del pecado, Dios ofrecía el camino de la restitución y la expiación, mostrando que la culpa no es destino final, sino ocasión de arrepentimiento y restauración. El fuego perpetuo del altar se alza como símbolo central del capítulo. Es la llama que nunca debe apagarse, imagen viva de la fe y del amor que deben arder constantemente en el corazón de los que sirven a Dios. Mantener el fuego era tarea diaria, una disciplina constante, igual que la vida espiritual, que se alimenta con la obediencia y la oración. Asimismo, las ofrendas, los alimentos sin levadura y las reglas sobre la pureza enseñan que todo lo que pertenece a Dios requiere integridad. La comunión con Él no puede sostenerse en lo corrupto o lo mezclado. En cada detalle del servicio sacerdotal se refleja un principio eterno: la santidad no es un adorno ritual, sino un modo de vivir en la presencia del Santo. Así, Levítico 6 revela que la justicia divina y la compasión no se oponen, se entrelazan. El pecador arrepentido no solo paga su deuda, sino que es recibido nuevamente en el favor divino. Dios no desea solo castigar la falta, sino restaurar la comunión. En la llama que no se apaga, en las cenizas tratadas con cuidado, en el pan sin levadura y en la restitución del daño, late un mismo mensaje: Dios habita entre los hombres cuando éstos viven con un corazón limpio, justo y dispuesto a reconciliarse. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.